las charlas van a ser sobre las 9 más efectivas optimizaciones de las Core Web Vitals. Entonces, vamos a ver qué son las Web Vitals, qué son las Core Web Vitals y cuáles son esas optimizaciones que nos van a venir muy bien en el desarrollo de frontend principalmente. Yo tenía una diapositiva para hablar de mí, ya hemos hablado bastante de mí, con lo cual quien me quiera contactar en Twitter, @carlillo, y me escribe, ahí normalmente todas las comunidades en las que participo, proyectos y demás. Y últimamente tengo un canal de YouTube con más compañeros, con más amigos en la aventura, que es .tech, que hablamos de ingeniería de software, de patrones de diseño, de Angular, de JavaScript, y que os animo a que os suscribáis porque poquito a poco estamos ahí dándole caña. Entonces, vamos ya a ver qué son las Web Vitals. Pues bien, las Web Vitals es en principio una iniciativa de Google, ¿vale? Para suministrarnos una guía o unos criterios unificados esenciales para poder dar una user experience satisfactoria, enfocado en la web. Principalmente se centra en 3 puntos, ¿vale? En la carga, en la estabilidad visual y en la interactividad. Ahí podemos ver un conjunto de Web Vitals que tenemos, ¿vale? Pero si seguimos, esos son las Web Vitals. ¿Qué son las Core Web Vitals? Las Core Web Vitals es un subconjunto de las Web Vitals que han sido seleccionadas por Google porque representan o son vitales, fundamentales, esenciales en la User Experience. En este conjunto se incluyen principalmente 4, van a quedar en 3 porque unas están en transición, que son Large Contentful Paint, que está centrada en la carga, CLES, que es Cumulative Layout Shift, que está centrada en la Visual Stability, en la estabilidad de la web, y aquí donde está el cambio, que ahora mismo tenemos First Input Delay, y vamos a cambiar a partir de marzo, me parece, del 2024, que quedan un par de meses, a la Interaction to the Next Paint, que se centra en la interactividad del usuario. Es decir, vamos a tener 3 puntos, que son la carga, la estabilidad visual y la interactividad del usuario. Y entonces, en función de esas 3 Core Web Vitals, vamos a centrarnos en diferentes optimizaciones muy sencillitas que podemos hacer en nuestra aplicación web que van a hacer que la experiencia del usuario mejoren considerablemente. Fijaros que las otras Web Vitals que tenemos no es que no sean importantes, pero no son fundamentales. Entonces, ahora mismo Google lo que quiere es, vamos a centrarnos en unas importantes, vamos a optimizarlas y una vez que las optimicemos, pasamos a las secundarias, que algunas están contenidas dentro de las otras. Entonces, vamos a empezar por Large Contentful Paint, ¿vale? Entonces, ¿qué es el LCP o el CP? Pues esta métrica lo que mide, ¿vale? Es el tiempo que consume en aparecer el elemento mayor de la web, ¿vale? Hasta el momento que sea visible para el usuario. Aquí hay una métrica muy sencilla que es Google considera a partir de menos de 2,5 segundos que la cosa va bien. Es decir, esta métrica, cuando se usa el software que nos permite analizar la web, es muy fácil de identificar, porque si tenemos 4 segundos, sabemos que tenemos problemas, que tenemos que mejorarla en algún momento, ¿vale? Este Core Web Vital lo que nos indica es cómo de rápido carga el elemento desde la perspectiva del usuario, ¿vale? Y esto es muy importante para comprender esa experiencia de usuario, ¿vale? ¿Qué elementos son los que se miden en LCP? En principio, elementos de imágenes, grandes imágenes que aparecen de portadas en los vídeos, grandes bloques eh, de texto, el primer frame que aparece en un vídeo, el primer frame que puede aparecer en un vídeo que vaya, en una imagen que vayamos a cargar, que esté animada, todo eso es lo que se mide, ¿vale? Entonces, eh, un ejemplo para comprender bien, que seguramente ahora mismo lo tengáis todos en la cabeza, sería en la carga de esta web podemos ver que en la primer punto vemos lo que sería la Web Vitals de First Contentful Paint, es decir, desde que aparece algo en la pantalla. Pero esa no es la métrica que realmente el usuario percibe como una satisfactoria experiencia de usuario, sino que sería
en este caso LCP, es decir, el Large Contentful Paint. Es decir, si vamos viendo cómo va avanzando la carga de la web hasta que no se ha cargado, en este caso, la imagen, que es el elemento más grande, el usuario no siente la experiencia de que se haya cargado completamente su web. Entonces, lo que se hace es medir cuál es el tiempo del más pesado, del que más tarda en aparecer en la web, ¿vale? Ese sería el concepto y ahora vamos a ver cómo lo optimizamos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es asegurar que los recursos son descubribles, son visibles por el código fuente de HTML, ¿vale? Si nosotros vemos ahora mismo aquí esta gráfica de cascada de la carga de una web, podemos ir viendo que ahí hay una señal de que tenemos una mejora en la LCP. Si nos fijamos bien, vemos que ahí hay un gran gap, un gran hueco en el momento de que empieza a cargarse la imagen. Si os fijáis, la web va o se van haciendo peticiones, se van cargando los elementos, pero se ha postergado la imagen mucho tiempo. Y eso es debido a que no, ese recurso no es descubrible, ¿vale? Por el documento, por el navegador. Vamos a ver, bajándolo a código, qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Si empezamos a ver código que nosotros podemos poner en una web para ver una imagen, ¿vale? La primera que podemos pensar es, vamos a poner imágenes de fondo, usando CSS, y esto puede quedar estéticamente o nos da una facilidad en diseño que a lo mejor de otra manera con HTML nos cuesta más, pero aquí tenemos un problema muy serio y es que el navegador no puede cargar esa imagen tan rápido como nosotros quisiéramos. Primero procesar el HTML y empezaría a procesar a continuación el CSS, con lo cual esa imagen no es descubrible. Es decir, tenemos un problema a la hora de analizar la experiencia del usuario y es que esa imagen no la podemos adelantar. Lo mismo, exactamente lo mismo nos pasa con la carga dinámica, con JavaScript. Si nosotros incluyéramos una imagen a través de JavaScript o a través de cualquier framework, cualquier herramienta, esas imágenes no se pueden cargar. Es decir, no, tenemos que esperar a que tengamos todo el proceso y después empieza la carga, a lo cual eso penaliza el LCP. Y por último, incluso usar el atributo loading, que es un atributo muy potente, que nos permite decir, bueno, que la imagen se cargue, vamos a dejar lazy, que se cargue a posteriori. Pues justamente que eso es potente, a lo mejor no es nuestro caso de uso. Es que a lo mejor no necesitamos que se cargue después. Lo que necesitamos es que se cargue cuanto antes tenerla preparada, ¿vale? Entonces, estas maneras de cargar imágenes nos complican, nos penalizan el LCP, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener ahora en mente. Que son técnicas que se usan cuando tú estás aprendiendo a cargar imágenes y te pueden parecer muy útiles para resolver ciertos casos de uso, pero no el de la user experience. En ese caso, ¿qué nos tenemos que centrar? En cómo de descubrible es una imagen, ¿vale? O un recurso. El ejemplo está puesto con imágenes. Entonces, parece muy obvio, pero el tag imagen es efectivo. Es decir, esto es volver o hacer cosas que son pasadas de moda, son viejas, pero es que a veces lo viejo es el mejor modo de hacer algo, ¿vale? No tiene por qué ser malo per se. Es decir, poner una imagen como tal hace que esa imagen sea descubrible, ¿vale? Pero, bueno, yo es que quiero ser más proactivo, yo quiero que la imagen se vaya cargando incluso antes. Para eso tenemos el atributo, ¿vale? O podemos hacer, más bien que el atributo, podemos hacer uso del link preload. Como fijáis, preload, podemos ir cargando la imagen, precargándola de antemano. Es decir, tendríamos que pensar en la imagen que queremos que el HTML la descubra y tenerla preload, precargada, ¿vale? ¿Qué sucede con ese caso? Pues si volvemos a la gráfica, ¿vale? Volvemos a la gráfica que teníamos, en este caso podemos ver que ahora el gap como tal no existe. Es decir, la imagen ha pasado a cargarse, ¿vale? A descubrirse más bien. Y la línea blanca, como podéis ver que aparece que hay un tiempo, es cuando ya la ha descubierto, ese es el tiempo de que está descubierto. Todavía no la ha empezado a descargar, pero la tenemos en el proceso de fetching, ¿vale?
¿Esto qué ventaja nos tiene? Pues en principio que el navegador ya sabe que existe, la va a ir trayendo de antemano y vamos a tener cargado el LCP antes que si no decimos nada o cargamos en lazy, ¿vale? Esa sería la primera recomendación. Vamos a usar el recurso, vamos a buscar la manera del elemento sea descubrible, ¿vale? Bien, la segunda recomendación es, vamos a priorizarlo. Es decir, yo tengo un elemento que es grande, que me está penalizando la user experience, pues lo que voy a hacer es decirle al navegador, priorízame este recurso, ¿vale? Bien, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues en principio lo que tendríamos que hacer es hacer uso del atributo fetchPriority. Nosotros en las imágenes tenemos un atributo fetchPriority que podemos marcar como high y lo que va a hacer es decirle directamente al browser, quiero que este recurso me lo descargues con mayor prioridad que el resto, ¿vale? ¿Eso qué hace? Eso va a hacer ponerlo en una cola de peticiones dentro del browser que va a hacer que no se ponga quizás a hacer otras tareas secundarias que nosotros no tenemos control a priori y no son las que a nosotros nos viene bien para que la experiencia del usuario mejore. Vale, ¿puedo combinar preload y fetch priority? Sí, de hecho eso es ideal. Es decir, podríamos incluso decirle quiero que este recurso lo vayas cargando y lo quiero en una prioridad alta. ¿Con eso qué conseguimos? Pues conseguimos que en el ejemplo anterior que teníamos inicial, en el que teníamos la gráfica que iba cargando poquito a poco los recursos de la web y teníamos recursos que no eran descubribles, esos iban a cargar a posteriori y tampoco teníamos el orden. Si nosotros primero lo pasamos a que sea descubrible y luego le ordenamos la prioridad, hacemos que el browser se encargue de la carga de los recursos de lo que al usuario va a necesitar ver a priori, ¿vale? Estos son atributos de HTML básicos, es decir, que son estándar, pero el equipo de Chrome Aurora ha estado trabajando con los diferentes frameworks de JavaScript para crear diferentes componentes que optimizan en este caso el ECP, ¿vale? Pero si empezáis a navegar y ver, veréis que, por ejemplo, en la nueva documentación de Angular se habla mucho de las Core Web Vitals, que en realidad se está explicando esto mismo, pero con una capa por encima porque el framework nos va a facilitar. Si nos vemos Nuxt, pues han creado un componente Nuxt imagen. Si vemos Next, tiene Next imagen. Y por supuesto, si vamos a Angular, tenemos la directiva de ng optimized image. Y si vais, os digo, a la nueva documentación, vais a encontrar una sección íntegra en la que se habla de esto mismo y se dice, usemos esta directiva, poner fetch priority y empiezas a leer y empiezas a rascar y te encuentras con estas recomendaciones. Lo que pasa es que ellos lo han integrado en el framework. Lo más importante, ¿qué es lo que tienen todos estos componentes en mente? Mejorar el LCP. Entonces, aunque a priori pueda parecer algo que, bueno, tampoco es muy importante, daros cuenta que todos los frameworks están girando a intentar integrar estas características que son nativas en HTML principalmente en sus frameworks. Y la tercera recomendación para mejorar el SCP sería usar un CDN, ¿vale? Si vemos ahora la gráfica, ¿vale? Aquí tendríamos una gráfica de carga de la web. Si empezamos por el principio, el punto uno sería el tiempo de carga del primer byte, que de hecho es una web vitals, ¿vale? No está considerada como ahora mismo como una core, pero esto es como todo, paso a paso. Cuando ya las tres core web vitals estén muy optimizadas, probablemente empecemos con las demás web vitals. De hecho, si yo tuviera un proyecto en que las core web vitals las tengo optimizadas, mi siguiente paso son el resto de las web vitals, ¿vale? Entonces, pensar o no os quedéis con, me voy a quedar con las core, que son las importantes, y voy a omitir las otras. No, no, es que hay que empezar por algún sitio. Entonces, el primer bloque sería el tiempo al primer byte, ¿vale? Que eso es una web vital. El segundo sería el retraso, que aquí es donde nos vamos a centrar ahora, el retraso que ocurre después de que se inicializa el HTML, y ahí podemos ver que el retraso de la carga del recurso, como está puesto, puede ser debido al DNS lookups, a
procesamiento del servidor, a latencias de la red, a diferentes cosas o áreas que es más de infraestructura, ¿vale? El punto 3 sería la carga del recurso, que si os dais cuenta es lo que hemos estado hablando hasta ahora mismo. Y ya el último sería el retraso de renderizado, que esas son las últimas Core Web Vital, ¿vale? Entonces, si vemos la gráfica, nosotros querríamos mejorar, en este caso, el punto 2 y 1, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de CDNs. ¿Qué es un CDN? Un CDN, para el que no lo sepa, es que tenemos servidores distribuidos geográficamente con nuestro código, prioritariamente, principalmente se ha hecho con JavaScript, repartido por diferentes áreas. ¿Para qué? Para que el mismo recurso se le proporcione al usuario por cercanía. Por ejemplo, los que están en América recibirían recursos de servidores de América, los que están en Europa, de Europa, y así. Hasta ahora, todo el mundo usa masivamente los CDN, como bien digo, para usarlo con bibliotecas de JavaScript, bibliotecas de CSS, pero hay un análisis que dice que prácticamente no se usa para nuestros HTMLs. Y como hemos visto en la gráfica, el HTML es lo primero y es donde hay una latencia considerable. Entonces, se debería subir todo, se debería, si queremos mejorar considerablemente, todo el código a CDN, pero hacer especialmente énfasis en los HTML que tengamos. Vale, esas tres son los tres puntos que pueden cambiar radicalmente la mejora de la User Experience de LCP. Ahora nos vamos a centrar en la segunda Core Web Vital, que es CLS, ¿vale? Que es la que nos va a medir la estabilidad de la web, ¿vale? La estabilidad de la página. Esta métrica, o esta es muy fácil de explicar porque es visualmente, tengo ahora un vídeo que vayamos a ver, pero es cuando tú entras en una web, entras en una página y se producen movimientos inesperados, ¿vale? Ahí en el layout se mueve. Claro, ¿qué considera Google que es correcto? Todo lo que esté por debajo de 0,1. ¿Qué necesita mejorar? Todo lo que esté entre 0,25, ¿vale? Por encima de 0,25 es malo y todo lo que esté por encima de 0,1, perdonad, necesita mejorar. ¿Qué significan esos números? Esos números, como me preguntó una vez una persona en una charla, no dejan de ser tallas de ropa, ¿vale? Es decir, esa métrica se la ha ideado Google, tiene unos factores y unas variables que usa Google, pero no está medida en segundos, no está medida en cuánto se mueve, si son píxeles, no va por ahí los tiros, ¿vale? Es una métrica que ahora mismo ellos generan cuando pasa a sus analizadores y te dicen, esto está bien, esto no ha habido grandes cambios, ¿vale? Pero no busquéis la métrica de voy a ver cuántos píxeles, no va por ahí, ¿vale? De hecho, probablemente vayan poco a poco reduciendo a medida que la web va mejorando. El ejemplo, voy a ver si se puede, si le doy y lo veis, que es muy visual. Vas a confirmar una orden, ¿vale? Te das cuenta que no lo quieres y en el momento se mueve la web y le has dado a enviar. Esto no ha pasado. Esto ha pasado y ahora no hay manera de tirar para atrás. Es decir, un movimiento al cabo de unos segundos, si os dais cuenta, de la web, esto es grave, ¿vale? ¡Pum! Y ha aparecido un banner de publicidad, ha aparecido algo y te ha movido la web. Esto es lo que rompe la user experience. Vale. Bien, ¿y cuáles son las recomendaciones? Pues la primera y más obvia y que mejora considerablemente es ser explícito en el tamaño, ¿vale? De los contenidos. Es decir, si nosotros tenemos una imagen y nosotros decimos, bueno, pues no le voy a poner el width ni el height, se lo voy a dejar que lo haga la hoja de estilo. No es descubrible esa parte. Tenemos un problema, ¿vale? Si volvemos a lo que estábamos viendo antes. Vale, voy a preparar un conjunto de imágenes para cada uno de los dispositivos y luego por media query que se adapte. Esa idea está muy bien, ¿vale? Pero volvemos al problema que tenemos. El HTML cuando se está construyendo, el navegador lo está cargando, no sabe el ancho ni el alto de la web, de la imagen, del recurso, y puede haber un brinco, puede haber un salto, un jumping. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo se hace? Siendo explícitos en el tamaño de los recursos, ¿vale? Ahí pongo un ejemplo con imagen, con diferentes elementos que tengamos, con el vídeo, con con el audio, con lo que vayamos a colocar, hay que ser explícito, ¿vale? Vale. Si volvemos viendo el ejemplo, aquí al final tendríamos lo mismo, tendríamos una web, ¿vale?
en el que de repente aparece un anuncio y nos hace un shift, ¿vale? Si nosotros queremos reservar espacio, ¿qué podemos hacer? Poner el min height, ¿vale? Ponemos un mínimo y sabemos que ahí va a haber un espacio mínimo. No nos va a causar una desestabilización en el layout de la web. Y eso es lo que hay que evitar, ¿vale? Eso es lo que está centrado esta, esta Core Web Vitals. Vale, ya sabemos que puedo ser explícito y ahora, ¿qué plus puedo tener o qué más puedo hacer para mejorar? Pues tendríamos que ver si nuestras páginas son elegibles para la caché del navegador de back forward, ¿vale? La BF caché. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros tendríamos, podemos ver una ilustración de una página web que se va cargando, ¿vale? Y desde el primer punto no hay ningún salto, sería el cero, que eso es maravilloso conseguirlo, pero es muy complicado. A medida que poquito a poco se va la progresión de la web cargando, fijaros que va subiendo la métrica. Entonces, como decían ellos, 0,25, ¿vale? Si consigo 0,10 no es dramático, es hasta comprensible por los recursos, porque no tenemos el poder tener las cosas instantáneas, ¿vale? Pero si nosotros podemos asegurar tener el back forward caché, ¿esto qué hace? Esto cachea la página web entera, incluyendo todo el estado de JavaScript, todo el estado, ¿vale? Con lo que eso conlleva, es decir, podemos darle al botón de adelante y de atrás y la web está enteramente cacheada. ¿Eso qué nos va a provocar? Eso nos provoca que la segunda vez que nosotros tengamos que volver a esa página, ¿vale? Tengamos la estabilidad completa, es decir, tengamos volcado la información entera, el estado, y repito, el estado de todo JavaScript, que eso lleva mucha complejidad por detrás. Eso nos lo puede facilitar, nos lo tiene que facilitar el navegador y cómo nosotros construimos la web. Eso, los frameworks también están trabajando en poder integrarlo, ¿vale? Bien, ¿y qué otra tendríamos que conseguir para estabilidad visual de manera fácil? Evitar hacer animaciones, transiciones que usen propiedades de CSS que muevan el layout. Un ejemplo que se entienda. Ahí tenemos una animación, ¿vale? En la que cada vez que se va cambiando el top, se vuelven a hacer cálculos, se vuelve a recalcular y a mover todo el layout. Es decir, nosotros queríamos hacer ahí una animación de mover, estamos usando una propiedad de CSS, que es el top, se está haciendo un cálculo, y en base a esa propiedad se están constantemente haciendo cálculos y recalculando el layout. No se está haciendo una animación integrada, ¿vale? En el propio compositor que llevan los navegadores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta es muy fácil, porque esta estoy seguro que todos la hacemos, pero vamos a ver qué animaciones, qué piezas de CSS las gestiona el compositor del navegador, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las operaciones de transformación no implican un romper la estabilidad visual, ¿vale? Además, que no requieren hacer recálculos de pintar, el layout, recolocarlo, que normalmente son muy intensivos en la propia CPU. Si empezamos a animar con top, con left, con diferentes propiedades que no están pensadas para eso, lo que provocamos es incluso que la CPU del equipo empiece a trabajar más de la cuenta. Ejemplo de propiedades que son trabajadas o que son usadas con el compositor? Pues si os dais cuenta, hicieron transform cuando se integró y transform se integra muy bien, pero incluso opacity, habría que buscar cuando vais a trabajar, tener en mente, aquí lo que hay que tener en mente es, vale, estoy viendo que tengo un CLS alto. Voy a usar herramientas, que esta nos las va a dar el Lighthouse, y voy a ver dónde puede estar mi problema. Y realmente van a hacer cambiar unas propiedades por otras. El problema es que vais a encontrar muchos tutoriales, muchos manuales, porque son de otra época, porque se escribieron hace tiempo y estaban pensando en otras problemáticas que había. Entonces vais a coger a lo mejor y vais a poner propiedades que no deberían usarse para la user experience, ¿vale? Bien, y ahora nos centramos o nos vamos a ver los que serían las dos Core Web Vitals de la interactividad. Ya os digo, a partir de marzo
vamos a quedarnos con la interaction to the next pane, ¿vale? Vale, ¿y qué son estas dos métricas que Google mide? Pues en principio, First Input Delay mide el tiempo desde que el usuario hace la primera interacción con la página hasta que el browser procesa el event handler en respuesta de la interacción. Es decir, la primera interacción. En resumen es eso, ¿vale? Lo he contado así, pero es, yo arranco la web desde el momento que yo puedo interactuar con la aplicación web. Es decir, tengo los handlers cargados. Y por otro lado tenemos la que se va a quedar, la interaction to the next pane, que lo que hace es medir toda la sesión, no la primera, es decir, todos los clics, todas las esperas, todas las interacciones con teclado que el usuario tiene, y lo que se queda es con la que tarda más tiempo, con la peor de todas, para saber que ese ha sido el peor tiempo en interacción que ha tenido el usuario, ¿vale? Estas son las dos Core Web Vitals y nos vamos a quedar, como digo, las van madurando. Ya la primera no nos interesa, ahora nos interesa toda la experiencia del usuario, ¿vale? Ejemplo, aquí lo vais a ver, que esto también lo habéis visto seguramente si habéis usado jQuery UI hace unos años. Lo digo porque pasaba que tú le dabas y aquí, si os dais cuenta, tarda que tanto que da tiempo a que le des 2 veces. Es decir, eso no es que vaya lento, es que como va lento, el usuario no lo percibe así, le da 2 veces y arranca y cierra, ¿vale? Eso es lo que aquí se va a intentar mejorar. Vale, ¿y esto cómo se hace? Pues aquí hay que bajar a código. Esto es, básicamente, si un ejemplo, si tenemos una función que es guardar la configuración, que no deja de ser la secuencia de métodos de una validación de un formulario, ¿vale? En el que tenemos un método, validate for, que chequea errores de los datos, show spinner, que nos muestra un indicador al usuario, guardar a la base de datos, persistencia, actualízame la interfaz o mándame analíticas, ¿vale? Ahí tenemos preparado nuestro método, lo hemos ido pensando y hemos sacado las diferentes funcionalidades, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para mejorar las web vitals? Pues muy sencillo. Es decir, este es un buen ejemplo de trocear tareas para evitar un gran bloque de JavaScript en el hilo principal. Es decir, estructuraríamos las funciones que aseguran las acciones visibles del usuario, las priorizamos, minimizamos, por tanto, el cambio que se podría producir en las dos web vitals y delegamos o dejamos lo secundario aparte, ¿vale? Ahí se ha hecho en el ejemplo con un setTime pero se podría haber usado cualquier método, cualquier de asincronismo que tengamos, pero es trocea de tal manera que lo crítico para el usuario sitúalo antes, hazle al usuario que pueda manejar la aplicación de manera consistente y deja tus tareas en segundo lado, ¿vale? Aunque tú mentalmente cuando estás programando te sale el hilo de hacerlo de esa manera, tienes que intentar trocear las funcionalidades para las del usuario por un lado, la del user, y las tuyas secundarias por otro. Luego la siguiente recomendación, que de hecho hay una batalla ahí en los frameworks a ver quién suelta menos JavaScript, y es evitar el JavaScript innecesario. Esta es obvia, ¿vale? Parece obvia, parece que lo sabemos, pero en la slide que tenemos, fijaros que ahí se ve a lo largo del tiempo cómo ha ido creciendo el tamaño de los bytes de JavaScript que tienen las aplicaciones web, ¿vale? Por mucho que estemos usando herramientas de buildeo que nos quiten, herramientas que quiten JavaScript, al final, por comodidad o por lo que sea, acabamos metiendo una biblioteca que no necesitamos entera. Eso hay que analizarlo. Es decir, si tú lo necesitas, hay que usarlo. Para eso están los frameworks, para eso están las bibliotecas. Pero hay que tener mucho cuidado porque esto es lo que hace que esta Core Web Vital vaya bastante mal, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer? Pues en las DevTools de Chrome ya lo han incluido un code coverage. No obstante, mi opinión es que sigamos usando SonarQube, que Sonar nos da unas métricas estupendas del coverage de código, no tanto para hacer test, sino para saber qué código estamos usando. Fijaros lo que os digo. Y usar herramientas que te digan código que tú estás usando y código que no se use, código que tiene que salir, ¿vale? Eh, Vale, la siguiente, creo que ya es la última, es evitar actualizaciones de renderizado largas, ¿vale?
¿Qué tenemos? Hay que estudiar CSS, ¿vale? CSS ha madurado mucho y, por ejemplo, tenemos varias propiedades que, en este caso, la propiedad content de CSS, lo que nos permite es aislar el refresco del DOM, es decir, aísla un elemento del árbol del DOM para que no impacte cuando se tiene que repintar, ¿vale? Toda la, en este caso, ese trocito del nodo, ese trocito del layout, y eso se hace con la propiedad contain. Es decir, podemos especificar un trocito que queramos que solo se refresque, como ahí pone en el comentario, si nos centramos en el scope. Pero es que no solo tenemos esa, tenemos content visibility, que hace lo mismo, pero en este caso lo que nos permite es omitir o que se salte el trozo o la parte no visible todavía por el navegador. Y son propiedades de CSS que es barato ir al CSS y escribirlo, digo barato porque es sencillo, y hacen que esta métrica mejore muchísimo. Lo bueno para nosotros es que Lighthouse cada día está mejor y hacemos un análisis de una web y Lighthouse nos suelta todas estas métricas, además están con el buen sentido de la palabra, están muy obsesionados, digo con el buen sentido porque es positivo, en que esto vaya mejor cada vez, con lo cual nos viene muy bien porque nos va dando cada vez más pistas. La última, que no sé si habréis usado, que es usar el Request Animation Frame, esta función, para solo tareas visuales, no para hacer cálculos, ¿vale? Ahí se muestran dos ejemplos de buen uso y de mal uso, ¿vale? De buen uso, el Request Animation Frame, que lo que nos va a hacer es sincronizarnos las tareas visuales con las del navegador, con lo cual van a ir más optimizadas, pero si nos ponemos a hacer ahí cálculos que no vienen a cuento, pensando que idealmente ahí, como vamos a tirar de más CPU, se nos va a realizar antes, es un error porque al user experience la estamos fastidiando, porque estamos mezclando capas, ¿vale? Y con esto, así de resumen, que sé que voy con el tiempo hasta arriba, las 9 métricas fundamentales. Fijaros que es súper sencillo. Esto mañana mismo, las dos primeras, la quinta y la séptima, podéis poneros en un proyecto y decir, yo esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, y empezar a medirlo. Y veis que vais a mejorar los 3 puntos. Y por último, pues darle las gracias a todos vosotros por estar aquí, por escucharme, y a Barry Pollard porque todas estas diapositivas y gran parte de este trabajo es el trabajo que él está haciendo en Google, en el Chrome, y por supuesto, toda la información de esta presentación está en el blog oficial de Google Chrome, ¿vale? Y es información pública y nada más. Las gracias a vosotros y a él, como siempre, por dejar las diapositivas, por estar ahí y nada, un gusto.